En este párrafo que seleccionamos tenemos en primer lugar la oración temática que nos dice de qué va a tratar este párrafo. En este caso en concreto trata de la diferencia entre los pensamientos rumiantes depresivos y las obsesiones. La segunda oración agrega información sobre este tema. Nos dice específicamente sobre qué recae esa distinción. La tercera oración nos agrega más información respecto de los pensamientos rumiantes y cómo estos se diferencian de las obsesiones. La cuarta oración vuelve a agregar información desarrollando en mayor detalle qué es lo que hacen las personas con pensamientos rumiantes, a diferencia de qué es lo que hacen aquellas personas con trastornos obsesivo-compulsivos. Finalmente, el párrafo finaliza con la tesis, el resumen de la opinión del autor, que es lo que el autor pretende probar. En este caso, el autor nos dice que si ambos fenómenos están presentes en un paciente, entonces se deben utilizar cierto tipo de ejercicios solamente para tratar sus obsesiones. Es importante pensar que si nosotros alteráramos el orden de alguna de estas oraciones, el párrafo ya no tendría sentido. Para referirnos a conceptos o frases que ya se han mencionado con anterioridad, podemos hacer uso de pronombres, artículos o adverbios. Los pronombres son un tipo de palabra que hace referencia a algo que se mencionó antes. Entonces, cuando encontremos un pronombre, tenemos que buscar en la oración anterior o tal vez en la que antecede, dónde está la referencia de ese pronombre, a qué se refiere ese pronombre. Y eso nos va a ayudar a comprender con mayor claridad el texto que estamos leyendo. Otra forma de referirnos a algo ya mencionado es el uso de los artículos. En inglés, el artículo indefinido a or an se utiliza cuando estamos hablando sobre un objeto que no conocemos o que puede ser uno de varios. En cambio, utilizamos el artículo definido the para hablar de un objeto específico, de un objeto que conocemos o para referirnos a un objeto que ya fue mencionado antes y lo estamos repitiendo. Veamos algunos ejemplos. Individuals with anxiety disorders often experience a range of physical and emotional symptoms, which include restlessness, racing thoughts, muscle tension, irritability, and an overwhelming sense of fear or impending doom. En esta primera oración podemos encontrar el pronombre which. Este which hace referencia a los síntomas físicos y emocionales mencionados en la primera oración. Nos va a ayudar a introducir cuáles son algunos de estos síntomas. These symptoms can significantly interfere with daily life, impairing their ability to function socially, occupationally, and personally. These, el pronombre demostrativo, también hace referencia a los síntomas anteriormente mencionados y their ability hace referencia a la habilidad de aquellos individuos con trastorno de ansiedad mencionados en la oración anterior. From an evolutionary standpoint, fear is a natural and adaptive response to threatening stimuli. However, the fear experienced during the first unexpected panic attack is often unjustified. En la primera oración tenemos el artículo indeterminado a, porque estamos hablando de una respuesta a un estímulo o estímulos amenazantes. Sin embargo, en la segunda oración estamos hablando de un tipo de miedo muy específico, el que se siente cuando la persona está experimentando por primera vez un ataque de pánico
que no esperaba. Entonces, the fear experienced hace referencia a ese miedo que el lector y el autor pueden reconocer como algo específico.